A ver, entonces, pues nuestra trayectoria ha sido muy paralela. Ahorita cada quien te va a platicar qué experiencias ha tenido, pero pues es más o menos así. Nosotros estudiamos la licenciatura en física de 2002 a 2006 en el Instituto Politécnico Nacional, en la Escuela Superior de Física y Matemáticas. Mientras íbamos avanzando durante estos estudios, pues fue claro para nosotros que queríamos ser investigadores y que para hacer ello teníamos que hacer un posgrado. Por lo cual decidimos ingresar al posgrado en el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. Este es el CIMBESTAB, en la Ciudad de México. En el departamento de física estaba el posgrado en ciencias físicas y ahí, ahorita también te va a platicar Neil, tuvimos la oportunidad de tener estancias de investigación en el extranjero, ¿sí? Uno de nuestros contactos más sobresalientes pues, es el doctor Luis Orozco de la Universidad de Maryland. Él ha sostenido un programa de intercambio de estudiantes mexicanos en instituciones de Estados Unidos, en particular ahí en Maryland y en el Joint Quantum Institute. Entonces tuvimos el chance de irnos para allá y como parte del doctorado hicimos una estancia pues doctoral en el laboratorio del doctor William Phillips, de ahí del Joint Quantum Institute. Bueno, nosotros entramos al doctorado del CIMBESTAB, como te decía Karina, y como íbamos muy bien en la carrera, pudimos empezar a avanzar en el doctorado. Entonces tuvimos la oportunidad de que durante un verano pasar ese verano de investigación en este laboratorio del Joint Quantum Institute, que está en Washington, pero a nosotros nos tocó el campus que está en Gaithersburg, cerca de Gaithersburg, Maryland, que es el National Institute of Standard Technology. Y nosotros estuvimos ahí un mes trabajando en el laboratorio del Dr. William Phillips, y la verdad nos encantó el trabajo que estaban haciendo. Es un laboratorio de primer mundo. Dr. William Phillips es premio Nobel de Física. Entonces nosotros cuando tuvimos ese contacto con la ciencia que estaban haciendo ahí, dijimos, nosotros tenemos que estar acá. Y luchamos para conseguir que nuestro trabajo de doctorado fuera en ese laboratorio, en lugar de estar en México. Seguimos apegados a nuestro centro en México, pero todo el trabajo de doctorado, todo el trabajo experimental, que fueron 4 años, iban a estar allá en Estados Unidos, en ese laboratorio. Entonces como que fuimos muy afortunados de que nos dieran la oportunidad de estar ahí los 4 años. Bueno, pues después de haber pasado estos 4 años en el doctorado en NIST, pues te vas familiarizando, vas yendo a conferencias, te vas familiarizando con el área, ¿no? Con los grupos de investigación a nivel internacional, y lo que sigue, si tú quieres llegar a ser un investigador, pues es hacer una estancia postdoctoral, ¿no? Entonces, pues fue así que buscamos cada uno una estancia postdoctoral y encontramos, por ejemplo, en Illinois, oportunidades. Yo encontré un postdoc en la Universidad de Chicago, en el grupo del Dr. Cheng Qin, y Vladimir encontró también una oportunidad en Northwestern University, también hacer un postdoc en el grupo de Prem Kumar. Después de este primer postdoc, pues se vale hacer un segundo. Entonces, en este caso, ahora Vladis aplicó para una posición postdoctoral en París, en el Laboratoire Castrel-Bruxelles, que es uno de los laboratorios también líderes para el estudio de mecánica cuántica. Entonces, después en este segundo postdoctorado, pues nos fuimos a París. Yo empecé a trabajar como postdoctorante ahí. Tuvimos nuestra primera hija, entonces Karina tomó un año para dedicarse a nuestra hija, y posteriormente ella, después de ese año, obtuvo otro postdoc en el mismo laboratorio, pero en otro grupo diferente. Y en esta estancia en Europa fuimos muy afortunados porque aplicamos a una beca europea que se llama Beca Marie Curie, que en este caso es la beca individual, que es una de las becas más prestigiosas que dan en Europa
para hacer investigación postdoctoral, y fuimos muy afortunados porque tanto Karina como yo la obtuvimos por separado para nuestros trabajos de investigación. Entonces fue algo muy importante y estuvimos 4 años allá viviendo en París. Siempre que nos fuimos de México sabíamos que queríamos regresar a realizar esta clase de ciencia en el país, ¿no? En México. Entonces, pues a partir del postdoc teníamos mucho contacto con México. Siempre que veníamos de vacaciones, por llamarlo así, pues era visitar universidades y presentar tus trabajos últimos y visitar a todas las instituciones, ¿no? Queríamos realmente ver dónde teníamos oportunidad y sostuvimos pláticas por algunos años. Y fue el CIMBESTAB, particularmente la unidad Querétaro, quien se interesó porque nosotros dos nos convirtiéramos en investigadores titulares y empezar nuestro laboratorio aquí en la unidad Querétaro, en México.